Listo, entonces perfecto, vamos a ir con una super charla sumamente interesante, ¿verdad? Hay tantos temas en esta charla que, bueno, pues nos tomamos la libertad tal vez de reducirlo con el siguiente título, ¿verdad? Que es Electricidad, dos proyectos de apoyo a la biodiversidad. Muy sumamente interesante, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Van a ver, pues se va a discutir dos proyectos. Con respecto a eso, pues vamos a tener dos panelistas en esa charla y pues procedo a invitarlos. Eso sí, no quiero perderme la oportunidad de grabar esta charla para que luego quede disponible. Entonces les solicito me den un segundo, ¿verdad? Para iniciar la grabación. ¿Okay? Estamos grabando, Nati. Ok. Listo. Gracias, Sofía. Okay. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos al Ecocongreso 2020. Mi nombre es Natalia Alfaro y yo seré la moderadora de esta charla. En el nombre de Consultoría ECOS, la Universidad Técnica Nacional, la Institución Universitaria, el Colegio Mayor de Antioquia, bueno, pues les agradecemos, ¿verdad? Este espacio y este tiempo que ustedes están sacando para participar de esta exposición tan interesante. La charla en sí tiene pues una duración de 1 hora y luego vamos a tener un espacio de 10 minutos para preguntas. Antes de iniciar, eso sí, puedo mostrarles una serie de instrucciones importantes para que tengan una mejor experiencia con este webinar. ¿Listo? ¿Me confirman si lo ven? No, no vemos tu pantalla. Ahí sí. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, para tener una mejor experiencia en esta charla, pues es recomendable usar la computadora. Sus micrófonos y videos van a estar apagados. Esto para ayudar a que no exista una interferencia, ¿verdad? Entre las charlas. Y además les permite a ustedes mantenerse en pijamas en su casa y disfrutar de la comunidad de su casa, ¿verdad? Va a haber, como les mencionaba, una sección de preguntas, 10 minutos al final, las cuales pueden ir colocando en el chat y nosotros vamos a ir pues recopilando para hacerlas al final. También se va a colocar un link con el material de la presentación que ha sido aprobado por el facilitador y además les agradecemos responder la encuesta al finalizar. En caso de que ustedes requieran una certificación de participación, pues lo pueden solicitar al correo congreso@consultoriaecos.com. Y en caso, ¿verdad?, de que, pues, recordar que estamos en el trópico, hay tormentas, hay lluvia, a veces puede darse una desconexión. Entonces vamos a dar unos minutos para tratar de reconectarnos y continuar con la charla. Entonces, bueno, pues procedo a presentar a nuestros honorables expositores. Entonces vamos a tener hoy, el día de hoy, a don Vladimir Pérez Chávez. ¿Bien? Buenas, ¿qué tal? Es un gusto verlo, don Vladimir. Él es gestor socioambiental de la región Huetar Caribe, del negocio de distribución y comercialización eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad. Además, don Vladimir es ingeniero forestal, regente forestal y regente ambiental. Y él es de profesión, bueno, pues ingeniero forestal de la Universidad Nacional y de recursos naturales de la UNED. Y también tenemos a don Walter Arias Alvarado, que también es coordinador del área socioambiental de la región central de negocio y distribución y comercialización, de la parte de la gerencia de electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad. Su formación es ingeniero forestal, licenciado en manejo de recursos naturales y vida silvestre de la UNED, y además posee una maestría en administración de empresas con énfasis en gerencia de la Universidad Latina. Y se ha desarrollado como consultor forestal independiente y coordinador del área de reforestación y recuperación forestal del proyecto hidroeléctrico PIRIS del 2000 al 2002. Entonces, pues con esa introducción, les cedo ahora la palabra y la pantalla, ¿verdad? Para que, pues, nos deleiten, ¿verdad? Con este aprendizaje que vamos a tener el día de hoy. Voy ya entonces a proceder
a dejar de compartir para que ustedes entonces puedan dar inicio con su. Perfecto. ¿Me avisas cuando puedo compartir la presentación, por favor? Claro. Ya. Vamos a ver. ¿Me indican si se ve bien? ¿Confirmado? Perfecto. Entonces, bueno, iniciamos. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por sacar un ratito de su valioso tiempo para permitirnos compartirle una serie de experiencias en materia de gestión socioambiental que hemos venido desarrollando en el Instituto Costarricense de Electricidad como parte de las labores de negocio de distribución y comercialización eléctrica. Tal vez en una primera instancia, para los que no estamos muy relacionados con el tema, quiero ubicarlos espacialmente en la función que desarrollamos en el tema de distribución eléctrica. El ICE viene desde la etapa de producción de la energía eléctrica, ¿verdad? Por diferentes fuentes renovables, hace un proceso de transmisión y al final, en el círculo azul, enmarcamos lo que es el tema de distribución. Nuestra labor es hacerles llegar a ustedes la energía eléctrica hasta sus casas, hasta las industrias y hasta las diferentes empresas. Y para ello utilizamos postería de cemento, postería de madera y postería de metal que van a encontrar paralelo a las carreteras dentro del derecho de vía de carreteras nacionales y carreteras municipales, por ejemplo, como lo mostramos en las fotos de la diapositiva. También a la par de esas líneas de distribución que son energizadas, tenemos o vamos a encontrar las líneas telefónicas. La gestión socioambiental la hemos dividido en 3 componentes para tratar de explicarlas en esta charla. Una gestión social, un componente social que identifica las partes interesadas como una primera etapa, que son todas aquellas ONG con las que tenemos alguna relación directa en el campo y que compartimos objetivos e intereses comunes, por ejemplo, el tema de protección de fauna de accidentes eléctricos. Un segundo componente que es el tema de mitigación, que es ya meramente la aplicación de todas esas medidas de mitigación y compensación que van orientadas a disminuir los accidentes o la interacción entre los animales y las líneas de distribución eléctrica. Y un tercer componente que es básicamente el de investigación, que va de la mano con la innovación y la búsqueda de nuevos materiales y tecnología que permitan alcanzar esos objetivos. Estructuralmente, estructuralmente nosotros estamos divididos en el país, en Costa Rica, en 5 subregiones. Cada una de ellas tiene un responsable ambiental homólogo a este servidor, que trabajamos en la misma línea, diseñando diferentes medidas de mitigación, probando y generando acciones que nos permitan alcanzar esos objetivos, bajo la coordinación de una persona en el edificio central en San José. Desde el punto de vista de la gestión social, como una base para negociar y para trabajar en conjunto, lo primero que hemos venido realizando es una identificación o un mapeo de partes interesadas, que son esos grupos como ONG, otras instituciones públicas, municipalidades o algunos grupos organizados, ambientalistas, etcétera, que comparte objetivos comunes con nosotros. Y en este caso, por ejemplo, son grupos con los cuales podemos acercarnos y podemos trabajar de manera conjunta para lograr objetivos. En este caso, lo que es la conservación de la vida silvestre. 2 ejemplos concretos que quiero mencionarles es
un centro de rescate para animales que se llama Centro de Rescate Jaguar en el Caribe Sur de Costa Rica, que con ellos coordinamos muy de cerca el tema de identificar sitios de alto riesgo para la fauna y implementar diferentes acciones para disminuir esos riesgos. También proyectos como API Agricultura, que es un proyecto que tiende al rescate de abejas, aunque es un tema diverso, ¿verdad? También, pues muchas veces en los postes de las líneas de distribución nos encontramos enjambres de abejas y hemos coordinado, o tal vez no en el poste, sino muy cercano a la línea, y hemos coordinado para el rescate y la reubicación de ese enjambre de abejas. Y no aplicar técnicas como por ejemplo la eliminación, que para nada conviene. Y con eso favorecemos también a temas de ambiente. Ya hablando del componente de mitigación, aquí nos vamos a centrar en todas aquellas acciones, ¿verdad?, que hemos venido realizando y probando a lo largo del país para lograr disminuir temas como accidentes eléctricos de fauna y también para garantizar la calidad y la continuidad del servicio que se ofrece. Cada vez que tenemos una interacción entre algún animal y un conductor energizado, se va a dar un accidente, muchas veces mortal, por el tipo de energía, por el voltaje que manejamos en nuestras líneas de distribución, y eso también va a provocar una salida del sistema eléctrico y eso tiene impactos tanto para el cliente como para la empresa. Entonces, vamos a conversar un poquito ahora a lo largo de la charla sobre las diferentes acciones de mitigación en las que hemos venido trabajando y vamos a intentar ilustrarla con fotografías para que sea más fácil de comprender. La primera acción es el uso de conductores semiaislados o conductores protegidos. La mayoría de líneas de distribución que nosotros construimos a lo largo y ancho del país se construyen con conductores desnudos por una cuestión de costos principalmente. Y pues hemos notado como en algunos sitios sensibles o de alto riesgo, de mucho tránsito de fauna, por ejemplo, se nos han presentado accidentes eléctricos. Parte de la labor que se ha hecho es identificar esos puntos calientes o esas zonas de alto riesgo y, de ser posible, sustituimos el conductor desnudo por un conductor semiaislado o un conductor protegido. En este caso, el conductor semiaislado tiene la bondad de que permite que una rama roce el conductor o que un animal toque el conductor y no se genere un arco eléctrico ni un accidente. En la fotografía 1 ilustramos una línea monofásica, que es la que tiene un solo conductor en la parte superior, y con una flechita amarilla te estoy marcando el conductor, el cual ya es semiaislado, es de color gris en este caso y no es desnudo. O sea, ya es una medida implementada. En la fotografía 2, una línea secundaria con la flechita roja les estoy indicando un conductor desnudo y las otras dos flechitas amarillas indican ya conductores protegidos. Muchas de los accidentes con fauna que se dan en el país es a nivel de líneas secundarias. Esas líneas son las que están frente a sus casas y de donde se les brinda el suministro eléctrico. Es como un pentagrama y en el cual cuando un animal toca más de uno de esos cables, dos fases a la vez, se genera un arco eléctrico o se genera un accidente que muchas veces puede ser fatal para el animal. También hemos incursionado en el tema de dispositivos de barrera o dispositivos antiescalamientos. Esto con el objetivo de evitar el ascenso de animales por diferentes elementos como las anclas que sostienen los postes y vienen desde la parte superior del poste hasta el suelo, por la cual suben muchos animales como zorros, perezosos, ardillas, martillas. Y entonces nuestros esfuerzos se han enfocado en intentar bloquear ese ascenso y evitar que los animales lleguen hasta el conductor energizado.
En un primer momento iniciamos con unos conos antiescalamientos en la zona sur, producto de que muchos zorros se subían por esos anclajes y llegaban hasta el conductor energizado y sufrían accidentes. Entonces, luego con el tiempo vimos que algunos animales podían pasar por ese dispositivo, no los bloqueaba, e iniciamos una etapa de experimentación y logramos llegar a diseñar esta lámina aquí a lo interno del ICE, que ha tenido un gran éxito y nos ha permitido detener el ascenso de perezosos, monos, ardillas, entre otros. Para lograr estas cosas nos hemos acercado a nuestros aliados, en este caso esas partes interesadas que les hablé antes, como por ejemplo la fotografía 2, que muestra a doña Judith, que es la propietaria del santuario de perezosos en el Caribe Sur de Costa Rica, y ella nos facilitó algunos animales, por supuesto, ellos los manejaron y los controlaron, y nosotros únicamente poníamos diferentes dispositivos para probar la efectividad de los mismos. Entre ellos, bueno, para contarles algo, más del 60% no funcionaban, pero en esto consiste esto, es una prueba y error para lograr identificar lo que más o los elementos más efectivos para utilizar. También pues nos hemos fijado en el mercado a ver qué nos ofrece ya algunos dispositivos o materiales preformados que podamos usar. Esto es el caso de los transformadores, que son esos tarros que cuelgan de los postes y que tienen algunos elementos que no son aislados. En este caso, en la fotografía 1 les muestro el aislamiento de un transformador en proceso, donde la flecha amarilla muestra los cobertores de los bushings o de esos dos elementos que están desnudos. Y en la fotografía 2 también se muestra el cable que baja hasta el transformador y lo alimenta eléctricamente, el cual también le sobreponemos una manguera aislante. El objetivo de esto es aislar eléctricamente esa estructura donde tenemos gran cantidad de anidación de aves, principalmente de pechoamarillos, que muchas veces con la salida y entrada del ave al nido se produce ese arco eléctrico que pues lamentablemente produce muchas veces accidentes al animal y también daña este elemento que es bastante valioso para nosotros, ¿verdad? Muchas veces igual también se aproximan a las líneas, a esos nidos predadores naturales de esas aves buscando nidos o pichones y se generan esos accidentes y esas averías eléctricas. En una primera instancia comenzamos a utilizar materiales preformados siliconados, que entre las deficiencias que le hemos detectado es que muchas veces permite que el animal meta su mano buscando insectos, por ejemplo un mono o una martilla, y entonces ya entra en esa zona de riesgo donde se genera un arco. Pero hemos detectado muy pocos casos de eso. Generalmente para aves funciona excelente. También hemos experimentado en el aislamiento de algunos puntos específicos. Esto se hace cuando logramos definir que los accidentes son muy centralizados o en un solo punto. Por ejemplo, un poste donde se hace el nido del ave, va y lo retiramos y lo vuelve a hacer y así reiterativamente. Entonces, el material aislante o aislar ese punto se ha convertido en una clave de éxito para evitar las salidas del sistema eléctrico y evitar también la afectación a la fauna. En la fotografía 1 se muestra un poste de una línea trifásica que se aisló, y al fondo con la flecha amarilla indicamos los cobertores y la manguera aislante que se instaló en ese poste a la par del compañero, y al fondo vemos ya a uno de los señores que queremos proteger, que está ahí descansando en una rama y viendo a ver qué es lo que está haciendo el otro mono de amarillo que está a la par. Y en la fotografía 2 vemos un poste monofásico aislado. Con la flecha amarilla les quería señalar el material aislante, y la flecha anaranjada mostrarles la transición que se da desde el material aislante al conductor desnudo.
esta medida permitiría que si, por ejemplo, un mono salta de un árbol y llega al conductor energizado, sin tocar ningún otro elemento, pueda pasar de ese ambiente energizado a un ambiente aislado sin sufrir un accidente y podría eventualmente bajar por el poste dándole una oportunidad. Hace bastante tiempo y a nivel del país incursionamos en el tema de pasos aéreos para fauna, todo tipo de fauna. Y iniciamos con la instalación de estos pasos, donde el objetivo primordial es lograr conectividad entre áreas de bosque o áreas de mucha vegetación que se vieron alteradas primero por una carretera pública mínimo de 11 metros de ancho y posteriormente con la presencia de servicios públicos como las líneas de distribución eléctrica, por ejemplo. Entonces, muy asociados a zonas, por ejemplo, de ríos o quebradas, que son zonas de paso constante de fauna. Y esta medida nos ha permitido darle un paso seguro a esos animales en busca de alimento, de pareja o de nuevos hábitats sobre las líneas energizadas y sobre las carreteras, donde muchas veces se registraban accidentes por atropello, accidentes eléctricos o animales que eran atacados por fauna domesticada, por ejemplo, perros. Entonces, eso permitió por lo menos darle ese paso seguro. Con la flecha amarilla en la figura 1 o en la foto 1 se muestra un paso de fauna que es ese mecate azul, un mono congo utilizándolo y en la parte inferior un compañero nuestro colocando otras medidas de mitigación adicional a ese punto que era muy conflictivo. En la fotografía 2, un perezoso de 3 dedos utilizando el paso de fauna con mucho éxito. Hemos visto que una vez que ellos comienzan a usarlo, es constante y continuo su uso. En esta figura quiero mostrarles más que todo los diseños. Hemos usado todo tipo de diseño que ustedes se puedan imaginar. Todos han sido exitosos, unos con un grado mayor y otros con un grado inferior de éxito. Y hemos logrado captar esa efectividad y las especies que lo usan mediante el uso de cámaras trampa. En cuanto a video y en cuanto a fotografía, como se muestra en estas figuras. Importante mencionar aquí que no hay una receta única para un paso de fauna en cuanto a diseño, y eso va a depender del tipo de animales que lo van a utilizar, el peso, el tamaño, va a depender de la amplitud del paso de fauna, el ancho que vaya a tener. O sea, no es lo mismo construir un paso de fauna para una abertura entre 2 árboles que sea inferior a 15 metros que un paso de fauna en una ruta nacional con 4 carriles donde la apertura va a ser mayor a 50 metros. Entonces ahí hay que tomar en cuenta un montón de elementos, el tipo de árbol, la calidad, la sanidad del árbol y también pues la estabilidad y la seguridad de los animales. Importante mencionarles aquí el tema de la poda y el manejo de trocha, bajo la premisa de que si yo alejo la vegetación del conductor energizado, voy a disminuir la posibilidad de que los animales interactúen con ese conductor. Entonces, igual aquí entra la interrogante o el cuestionamiento de que podrían decirme, pero si usted hace, si usted hace poda y aleja la vegetación, entonces también se da ese aislamiento entre ambas partes de la carretera. Bueno, aquí es donde tenemos otras medidas alternativas, como por ejemplo, lo que les hablaba antes del tema de ¿cómo se llama? Del paso aéreo de fauna. Tenemos opciones para poder trabajar. Los animales no solo llegan desde las ramas hasta el conductor energizado, sino que también lo hacen desde el suelo. Y uno de los medios más utilizados es esas cercas vivas que se dejan crecer sin ningún control ni manejo, las cuales muchas veces llegan hasta los conductores, primero hasta las líneas telefónicas que no conducen la electricidad, pero eso posteriormente permite y les facilita llegar hasta las partes más altas del poste donde sí tenemos líneas energizadas.
Entonces es un manejo integral, constante. En muchas regiones como la que yo represento, que es la Huetar Caribe, es un trabajo constante de nuestros compañeros que tienen que ir a podar y muchas veces inclusive nos topamos con el problema de que la gente no nos permite hacerlo. Entonces eso es un problema adicional a este tema, pero sí se convierte la poda como tal en una medida de mitigación importante de aplicar. Bueno, lo anterior, esto era en cuanto al tema de las medidas de mitigación que hemos implementado. Aquí tal vez mencionarles que es importante un par de cosas. Antes de definir qué medida de mitigación voy a implementar, lo primordial es averiguar qué tipo de animal es el que está interactuando, por dónde lo hace, qué estructuras utiliza, si parte desde el árbol o sube desde el suelo por algún elemento, inclusive por el poste, o si es el caso de un ave, pues llega volando y se posa sobre los conductores. Si lo hace en lugares de alto riesgo, pues ahí se va a dar el accidente. Entonces, cada medida de mitigación va a depender de todo ese análisis y esa información de campo que es muy importante. Lo otro que quería mencionarle es que el tema de mitigación es un tema que amerita mucha investigación. Cuando iniciamos en esto, y lo primero que hicimos fue meternos a internet a ver qué encontrábamos y nos topamos con medidas de zonas diferentes, de otras latitudes, donde la fauna inclusive era diferente a la nuestra. Entonces era muy difícil adaptar esas medidas o tropicalizarlas a nuestro entorno. Hemos tenido que ser novedosos, innovar e investigar y tratar de ir generando nosotros mismos esas acciones. En el tema de investigación, que es el otro componente, pues tenemos algunos proyectos en los cuales hemos venido trabajando e investigando. Mi compañero Walter, posterior a mi charla, va a hablar sobre el tema de arrecifes artificiales. Hemos trabajado en lámparas para protección de tortugas marinas y en caracterización de flora para manejo de trocha, por ejemplo. Como les decía antes, hemos tenido que hacer cantidad de pruebas, innovar y hemos convertido sitios en pequeños laboratorios, ¿verdad? Para ver la efectividad de materiales que nos ofrecen novedosos. En este caso, en la fotografía 1 y 2, lo que les muestro son materiales cobertores, aislantes, pero que no son siliconados, sino que son rígidos y los tenemos en prueba en el Caribe Sur. Entonces, la idea es ver la efectividad. Eso nos permite que el hecho de que sean rígidos, que algún animal introduzca sus dedos buscando insectos y sufra un accidente. La fotografía 3, quise ilustrarles un crucero de fibra de vidrio, que es esa parte blanca que ven, la cual pues tiene la capacidad de ser aislante. Y si un zopilote, por ejemplo, o una paloma llega y se posa en ese crucero, cerca de alguno de los conductores, es mínima la posibilidad que se genere un arco eléctrico y un accidente. Entonces, es parte de las cosas novedosas que hemos venido probando. Luego, en la fotografía 1, quise mostrarle algunas estructuras que hemos generado a lo interno. Esa estructura en forma de T es una estructura para perchar. En la parte superior vemos un zopilote que llegó y se posó lejos de los conductores, donde no hay ningún riesgo ni para él ni para la estabilidad y funcionamiento del sistema eléctrico. La fotografía 2 es un nido artificial que realizamos a partir de una lámpara de desecho del alumbrado público y en la cual pues movilizamos un nido de una parte de alto riesgo a esta zona donde puede convivir el ave y puede generar sus polluelos, procrearse y no va a influir con el funcionamiento de la línea ni va a haber un riesgo para él. Entramos a probar todo tipo de animales artificiales como búhos, culebras, lo que ustedes se imaginen, gavilanes, predadores naturales de aves para tratar de persuadirlos de dejar sitios de alto riesgo donde anidaban. El éxito no fue lo que esperábamos porque muchas veces esos animales llegaban y simplemente al poco tiempo de montar, por ejemplo, en este caso es un búho, resulta que ellos llegaban y se percataban de que el movimiento no era natural
y comenzaban a atacarlo, ¿verdad? Y entonces se iba uno y se traía toda la tropa de amigos y entonces era un despelote. Y al final, pues como vemos en la foto, teníamos el búho a la derecha y a la izquierda vemos los pájaros, que ahí cerca de ese punto hay un nido. Entonces, la medida con animales artificiales no ha sido tan exitosa como esperábamos. Y otro inconveniente con el que nos hemos alejado es que, pues si muchas veces lográbamos asustar el ave, pues se iba al poste siguiente a instalar su nido y entonces no era tan conveniente. Por eso estamos apuntando más hacia el tema de aislamiento de la estructura y pues que el ave conviva con el sistema eléctrico. En en la fotografía 4, lo que quise mostrarles fue sitios de pruebas que hemos realizado en diferentes lugares. Por ejemplo, esto lo instalamos en el PH Reventazón, que es un proyecto hidroeléctrico en la zona Caribe. Y en el momento de movilizar fauna de la zona donde se iba a inundar por la laguna, lográbamos que los biólogos usaran esta zona de prueba con diferentes animales para ver el grado de éxito que podíamos alcanzar con diferentes medidas. De izquierda a derecha vemos unos conos que les hablaba antes, antiescalamiento. En el poste en sí, una lámina que envuelve el poste, que también es para evitar que asciendan por ahí, las láminas y una boya. Tal vez aquí, disculpe que me devolviera, pero para retomar el tema de la boya señalizadora, que es esa bola roja, es que inclusive hemos tenido que modificar el uso de algunos materiales que se compraron para algo y tratar de adaptarlos a temas ambientales. Esa boya señalizadora se usa en zonas de riego de piñeras y bananeras con el fin de visibilizar la línea eléctrica. Y entonces resulta que vimos que también nos sirvió como un elemento de barrera y lo usamos también. Y casi para concluir, conversarles sobre un proyecto que hemos venido desarrollando por varios tiempos, todo el área nuestra de gestión socioambiental del negocio, en Tortuguero. Nos alertaron de que la luz artificial tiene un efecto negativo sobre los procesos de anidación de tortugas y también cuando las tortugas pequeñitas o las neonatos nacen, las afecta porque las desorienta en su regreso al mar o en su orientación hacia el mar. Partiendo de esa premisa, pues iniciamos con el proceso en la fotografía 1, esas dos que están en fila a la izquierda, comenzamos a pintar las lámparas para minimizar la intensidad de la lámpara, de la luz. Usamos unos cobertores que no fueron muy exitosos por el tamaño. Ustedes ven, parece como tener a Batman amarrado ahí en el poste. Y luego en la fotografía 2 quise mostrarle que ya pasamos a una etapa de uso de cobertores con el objetivo de bloquear la luz artificial hacia la playa, que es el sitio de anidación de tortugas, al punto de que terminamos diseñando una lámpara nueva, mejorada. A partir de materiales de desecho, en la figura 3 quise mostrarles una lámpara que logramos diseñar, pequeñita, muy cómoda y con un cobertor hacia el lado de la playa. Le hicimos modificaciones internas y externas y nos permitió generar un efecto como de foco donde orientábamos la luz hacia los sitios que se necesitaba iluminar, que es las zonas por donde transitan las personas, y la alejábamos de la playa, que es el sitio de anidación. Perdón. Casi para concluir, la segunda etapa de este proyecto, por cierto, la medida anterior fue valorada por las personas que vigilan la playa y que dan seguimiento y fue catalogada como muy exitosa, pero quisimos ir un poco más allá, buscar tecnologías nuevas, tecnología de punta que nos pueda dar una solución más integral. Y en coordinación con todos esos grupos y científicos que apoyan el tema de tortugas, llegamos a la conclusión de que las lámparas que mejor funcionan son esas lámparas que generan una longitud de onda que va de 450 a 550 nanómetros, o sea, luces que van desde color de color rojo a color infrarrojo. Y resulta que ese tipo de longitud de onda no es percibida por el ojo de la tortuga. Entonces, nos hemos dado la tarea de buscar estas lámparas
nos hemos topado con una gran cantidad de lámparas de color rojo que lo que hacen es que manipulan el color usando filtros y al final tenés una luz de color rojo, pero resulta que la longitud de onda no coincide con el color de esa luz. Y entonces, aunque sea roja, la tortuga siempre va a percibir esa presencia de luz en la zona. Detectamos últimamente, el año anterior, unas lámparas en Estados Unidos, en Miami, pero tiene algunos inconvenientes que es los que queremos solventar, principalmente en peso. Es una lámpara que pesa casi 17 kilos y resulta inmanejable para una zona como Tortuguero porque ahí no hay acceso a vehículos ni grúas y el trabajo tendría que hacerse a mano. Entonces los muchachos no van a poder, no podrían instalarlas. Además son unas lámparas demasiado pesadas para un ambiente donde hay mucho turismo, más de 120,000 turistas al año y que generaría un riesgo adicional. Entonces, para decirles algo, estamos en el proceso de intentar que ese proveedor tropicalice ese tipo de lámparas, nos garantice esa longitud de onda que necesitamos y una lámpara más manejable para el ambiente en el que queremos trabajar. Agradecerles nuevamente el ratito que nos dedicaron y estamos a la orden para cualquier consulta. Un gusto. Muchísimas gracias, don Vladimir. Entonces ahora pasaríamos a la segunda parte de este webinar tan interesante con don Walter Arias. Muy bien, para probar, sí, ¿me escuchan? ¿Todos estamos bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Vamos a darle compartir. Ok, bueno, buenos días para todos. Gracias por ese espacio, por ese tiempo y vamos a compartir un poquito la experiencia de utilizar una parte de los desechos que Vladimir ha contado con todas las líneas de distribución, específicamente asociado a qué hacer con desechos eléctricos y darle una posible solución. Por eso hablamos de desechos eléctricos que dan vida al tema de los arrecifes artificiales y les voy a ir contando en qué ha consistido el proyecto que iniciamos ya hace varios años atrás, que lo llevamos al 2017 a una prueba y de ahí vamos a desarrollar toda la charlita asociada al tema. Perdón porque algo pasó aquí. Apreté muchas veces. Eso es que estamos en vivo. Exacto. Bueno. No se preocupe, don Walter. Puede volver a la primera diapositiva. Sí, ahí estamos ya. Ok. Ya ahí vamos. Entonces, yo quiero que nos concentremos. Ahora Vladimir explicó todo lo de las líneas eléctricas. En Costa Rica tenemos la gran virtud de tener el 99.6% aproximadamente de la electrificación en todo el país. Esto significa que tenemos más de 26,000 kilómetros de red de distribución en todo lo largo y ancho de nuestro país. Y ahora, básicamente, aprovechando que ya Vladimir explicó de dónde veníamos nosotros, nos vamos a concentrar específicamente en ese aisladorcito que ustedes ven ahí, que es como una serie de nagüitas donde están los conductores eléctricos anclados o amarrados. A estos le llamamos aisladores de porcelana. Son dispositivos que nos permiten la posibilidad de tener un aislamiento contra la estructura. Vladimir ahora hablaba mucho sobre el tema de qué pasa si un animal llega ahí y se brinca este tipo de aislamiento que es el natural para tener nosotros una situación, digamos, de electrocución, pero si no existiera eso, el sistema como tal funciona solamente con estos aisladores. Este es el protagonista principal. ¿Por qué? Porque básicamente cuando ellos se retiran de la red,
se llevan a diferentes áreas de acopio precisamente para buscarles la solución final de desecho. No es un material fácil de trabajar, es de porcelana. La porcelana como tal, por sí sola, si estuviera sola, podría ser totalmente reciclable, podría hacerse una molienda, se podría aplicar en concreto, se podría volver a reutilizar. Sin embargo, la porcelana de este tipo para nosotros trae un incrustado metálico. Ese incrustado trae una masa epóxica que es la que lo adhiere y evidentemente nosotros hicimos una serie de pruebas para revalorar la posibilidad de remover esta pieza metálica y decir que teníamos porcelana por un lado y metal por otro lado. Sin embargo, no es tan fácil. No es tan fácil por razones técnicas. Estos sistemas, estos aisladores, tienen que permitir una tensión de más de 2.500 libras de presión y por lo tanto ustedes se podrían imaginar que eso no está tan fácil de soltar. Lo probamos de diferentes maneras y utilizamos diferentes técnicas, calentando, cortando, y no se vuelve económico, se vuelve riesgoso y peligroso. Entonces ahora imaginémonos tener un área donde acomodamos aisladores de porcelana y que todos los días llegan y que todos los días hay que cambiar, que hay rayería, que hay lluvia, que hay contaminación y eso nos permite que haya algún tipo de saltos y eso, saltos eléctricos, perdón, para ser más claritos y nos tenemos que cambiar. Entonces el problema crece, crece y crece. Cuando se valoran las alternativas, pues ir a botarlo no es la línea correcta, llevarlo a un relleno sanitario no sería tampoco lo correcto, entonces teníamos un problema en las manos que no había tenido todavía una solución y les voy a ir contando entonces alrededor de esto es donde nace la idea y sale el reto. Entonces, bajo ese escenario, la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este tipo de material? Que no podemos seguir utilizando una serie de espacios útiles que son caros, porque almacenar no es barato y mucho menos almacenar materiales que no tienen una rotación. Y es donde iniciamos, digamos, un tema de ideas. ¿Qué hacer? ¿Cómo evaluarlo? ¿Hasta dónde podemos migrar estas alternativas? Lo utilizamos en varias pruebas. Se probó para evaluarlo para un muro de gavión. Sin embargo, no logramos, por un tema meramente estructural, la aplicación. Se utilizaron para hacer unas pruebas en un sistema de drenaje, donde dio resultados bastante buenos, bastante positivos. Después utilizamos la propuesta de evaluarlo asociado a una alternativa de hacer un posible aporte hacia un arrecife artificial y evaluando las alternativas. Ahí es donde empezamos a evaluar, porque no era ir a tirar el material a la playa, no era buscar una alternativa de hacer un desecho completo, porque mucha gente al inicio cuando se habló de la idea se imaginaban como que íbamos a llenar un bote de material de aisladores y lo íbamos a ir a lanzar a un punto X y que se fueran al fondo y que se apilaran y que ahí quedaba todo. Entonces, digamos, esa era parte de los retos de investigación. Iniciamos primero buscando una posible estructura que nos permitiera anclaje, soporte, una buena distribución de espacios, que sería la forma de hacerlo atractivo, digamos, una estructura de arrecifes. Y nos empezamos a topar una serie de retos. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Bueno, ahí les muestro una imagen de una idea. Prácticamente un día viendo en la televisión
cómo hacían en Holanda unos dados para apartar o detener el oleaje. Entonces lo empecé a ver y dije, bueno, yo creo que esta es la idea. Nos permitió pasar de una unidad que pesa 7 kilogramos a pasar a unidades que ahora pesan 50 kilogramos en su totalidad, y que yo le llamo que es el Lego. Las estructuras les hemos llamado el Yaxi, por la similitud al juego que hacemos, ¿verdad? De Yaxis. Y nos permite hacer el diagrama y el Lego de lo que nosotros quisiéramos. Las formas, las estructuras, los montajes, y eso es lo que hemos diseñado. Hasta ahí teníamos una idea de proyecto. También nos imaginábamos que podíamos ir a la playa, buscar un punto, hacer círculos, a esto le llamamos la célula, poder diseñar, poder crear muchos espacios. Todo esto era una idea conceptual, pensando en que podíamos utilizar toda esa porcelana que ha estado, está y seguirá estando en algunos de los planteles, producto de la afectación por descargas eléctricas y su recambio. Entonces, manejamos una serie de fases para el proceso de investigación, porque cada una de las fases tiene que irse agotando con el tiempo y con la investigación. No podíamos ir a aventurarnos a echar una porcelana y no tener ni siquiera resultados de en qué la componen, cómo se diseñan. Entonces iniciamos la primera fase del proyecto con buscar experiencias en el país, donde se había desarrollado algún tipo de arrecifes. Sabíamos de arrecifes con llantas, barcos hundidos, y básicamente hablar de la porcelana y trabajar con porcelanas eléctricas en revisión de bibliografía no existía ningún tipo de experiencia a nivel mundial, cuanto menos que nosotros hubiéramos logrado detectar o encontrar. Con eso ubicamos una fundación que se llama Condofish, que está ubicada en la provincia de Guanacaste, acá en el país. Ellos habían hecho en el 2010 unas pruebas con block de construcción para casas. Ellos hicieron una especie de iglú con los blocks colocados en algunos sectores que ya tenían identificados, y compartimos con ellos para que nos contaran las ideas, qué había pasado, cómo les había ido, y además compartimos qué era la idea que nosotros teníamos. Ahí empezamos a generar toda una relación. Ya ellos tenían una parte importante, digamos, de lo que es el convencimiento social. Ya se habían unido con la Asociación de Desarrollo de la comunidad donde se iba a desarrollar. Ya habían hablado con Fuerzas Vivas y ya tenían una estructura interesante. Entonces le propusimos la opción de utilizar el sector de investigación, donde ellos habían implementado el proyecto, que desgraciadamente no había pasado a más porque tuvieron la destrucción de todas sus estructuras porque no tenían mayor tema de soporte, y básicamente lo que quedaron fueron unos bloques ahí tirados en el fondo de arenas. La siguiente fase entonces era, bueno, ok, ya conocemos, ya sabemos quién ha tenido alguna experiencia, cómo se les ha ido, pero entonces ahora, ¿de qué está compuesto el material y cómo se comportaría este material si yo lo llevo a una condición salina? Dentro de las propuestas, en primer y segundo paso, fue llevarlo a un laboratorio que nosotros tenemos, que hay una cámara salina, es un recipiente donde ellos hacen una solución salina y lo aplican con unos aspersores sobre las estructuras, y con eso se hizo un estudio de 350 horas bajo todo un proceso de norma, con el objetivo de que pudiéramos evaluar cuál era el comportamiento, si había o no algún tipo de
lixiviado que pudiera generar la estructura para poder saber si era o no factible dar ese paso. Los resultados fueron positivos, no encontramos ningún tipo de material que nos generara ningún tipo de contaminante hacia las estructuras que ya teníamos diseñadas. El siguiente paso, entonces, estaba dentro de, ok, ¿de qué está compuesto el material? Y para la legislación en el país, tendríamos que agotar una prueba que se llama la de extracción, es decir, se coge una pequeña parte del aislador, se hace una molienda y se describen sus componentes. Eso tiene una tabla donde se hace una comparativa y si los productos están por debajo de la comparativa que el decreto define, es un producto que podemos utilizar. Ese es otro paso que dimos. Y el cuarto paso era entonces, ya teniendo definido esos primeros 3 pasos, bueno, necesitábamos saber o tramitar un permiso de investigación donde se tramita ante el Ministerio de Ambiente y Energía del país un permiso donde se hace todo el estudio de investigación y se presenta cuáles serían las fases y cómo se va a desarrollar. Esa etapa se tramitó, nos dan una resolución, es decir, un documento oficial donde se nos permite hacer la fase de investigación. Una vez pasado esto, entonces ya teníamos una serie de fases que no ha sido fácil, que hubo que invertir tiempo y asociado a una serie de análisis. Tenemos ya el proceso. Entonces, bueno, ¿cuál es la realidad nuestra? Bueno, la realidad nuestra es que el 97% de nuestros arrecifes a nivel nacional tiene algún grado de deterioro. Eso es un informe de MINAE que se había publicado. Entonces, bueno, es un ecosistema sensible en este momento. Además, si vemos la situación mundial, en los últimos 30 años se han perdido el 70% de los arrecifes coralinos a nivel mundial. Y también tienen una situación de importancia porque el 25% de las especies se albergan ahí. Y hay toda una dinámica de las especies que requieren de muchos de los arrecifes para poder generar desde su reproducción y resguardo y protección de los peces pequeños. Entonces, ahora ya teníamos una idea de proyecto, generamos una serie de etapas de investigación y ahora también vimos que también había una necesidad para desarrollar. Como les dije, Condofish estaba ubicado en Playa Hermosa, en Guanacaste, ubicamos un punto, le dimos unas coordenadas. Es importante también aquí aclarar que no estamos compitiendo, el proyecto no viene a competir con los arrecifes naturales. Se está trabajando sobre áreas de arena donde no existe ningún tipo de estructura. La idea es empezar con una estructura que permita la dinámica de un nuevo ecosistema. Y con eso quiero contarles que uno de los retos que también tuvimos, que no les comenté anteriormente, es que la porcelana como tal, para nuestro sistema eléctrico, ella es autolavable, se supone que es poco porosa, tiene un esmalte y eso nos generaría, digamos, una situación de adherencia, que fue también muchas de las preguntas que en algún momento dado evaluamos. Si ustedes tienen un material tan poco poroso y tan liso y que se supone que no debería de generar ningún tipo de adherencias, entonces, ¿qué se les va a pegar? Esto lo solucionamos con un poco de investigación y de observación porque en las zonas altas, en las zonas de país, dentro de nuestro país como la región Volcán Poás, que es una zona de altura, se tiene que hacer lavados porque los ecosistemas de altura, el musgo y los líquenes son muy agresivos
y evidentemente nos dio pie de que el material podía permitirnos una adherencia, pero parte de eso dentro de toda esta idea era la hipótesis, ¿verdad? Podríamos haber tenido un cero adherencia y evidentemente no haber generado ninguna etapa de investigación y llegar hasta ese momento. Nos diseñamos con todo esto y entonces yo quiero compartir y aprovechar estos espacios porque muchas veces hay un mundo abstracto de las ideas, es decir, muchas veces pensamos en buenas ideas, tenemos buenas ideas y como se dice ahí, ¿verdad? Se la fumó verde. Es ese momento, digamos que usted dice, me pareciera que podría tener esto, eso es creatividad. Llevar esa idea a la práctica es como el siguiente componente, digamos, y eso se llama innovación. Y ahí los invito a todos, porque a veces tenemos esas buenas ideas, esa creatividad. Hay que sumarle un componente más y muchas veces esos vamos a tener resultados que nos va a llevar al éxito. Y esto es una experiencia de vida y una experiencia para diferentes proyectos y ahí podemos estarlos desarrollando. Por eso comparto. Nos armamos 52 estructuras, nos vamos a Playa Hermosa, en Guanacaste, tomamos una decisión de alquilar un bote que el señor nos alquiló, pusimos unas tarimas, en los botes evidentemente no habían plataformas, había que jalarlo todo de forma con mucho cuidado, es un bote de fibra de vidrio, entonces una estructura de 50 kilos se cae y podríamos haber tenido un naufragio más que un arrecife. Y ya teníamos todas las fases, nos fuimos a ver cómo nos iba con todo lo que ya teníamos analizado, previsto y que podría tener un éxito. Nos fuimos, ahí está el bote, ahí están un grupo de buzos de nuestra institución que diseñamos una especie de soporte ahí para que pudiéramos guindar los mecates y hacer la inmersión de las estructuras con el resguardo requerido. No era ir a tirar por tirar, sino que tenía que bajar cada una de las estructuras. Teníamos que hacer un aprendizaje. E hicimos un modelo con los buzos afuera, cómo se iban a hacer, cómo lo íbamos a montar, para poder tener, digamos, cuando ellos llegaran al fondo, pudieran ya tener esa experiencia previa. Entonces ahí todo eso era dentro del proceso de ideas y de llevarlas a cabo. Eso lo hicimos, que ustedes vieron la fotografía en el barco, se hizo en diciembre del 2016 y a mayo del 2017 ya teníamos este tipo de resultados. Si logran ver en la fotografía, ahí hay un aislador con todo un ecosistema debidamente ubicado, con una adherencia y nos estaba permitiendo dar, digamos, ya los inicios de que teníamos un ecosistema muy agresivo, marino, y que esto nos estaría permitiendo la posibilidad de tener una adherencia. Esas enagüitas que se ven en el aislador nos permitían también tener diferentes profundidades, diferentes estructuras, diferentes espacios, y con esto pues empezamos a tener ya un proceso de investigación y de seguimiento que nos empezó a llevar, digamos, a un registro de fotografías, empezar a ver el tema de los peces que se estaban incorporando al sistema y llevarnos ya a una etapa donde nosotros podíamos tener que especies indicadoras que se ubican en los arrecifes naturales empezaron a llegar a las estructuras y a reconocer en ellas, digamos, una estructura que les estaba dando un soporte y la posibilidad de un hábitat. Ahí es cuando empezamos a encontrar una serie de especies que ustedes pueden ver ahí. Ya podríamos, por nombre común, tener mariposa amarilla, mariposa tres bandas, sargento mayor, sargento oscuro. Y ahí pueden ver cada una de las especies, muchas de ellas presentes en el 2016-17, digamos que fueron esas primeras 9, después nos fuimos a 16
Y el último registro, ya vamos por 29 especies que se identifican dentro de la estructura. Empezamos a ver ya también la llegada de erizos, empezamos a ver sistemas de reproducción, empezamos a ver limpiadores que son parte de lo importantes. Pudimos ya determinar pez loro, que es un pez que tiene un control sobre las algas y empezamos a ver algunas esponjas ubicadas dentro de las estructuras, esponjas ya formándose ahí, estructuras coralinas y pues ha sido, digamos, una etapa muy interesante ver cómo se ha ido evolucionando. El proyecto evidentemente lleva una serie de etapas adicionales. Hemos estado valorando mejorar algunas condiciones como poner colectores de larvas, que son una serie de mecates con boyas para poder obtener un punto de mejora. El proceso también nos está permitiendo saber cuáles son las mejores colocaciones de las estructuras, cuántas estructuras podríamos estar colocando, su conformación y su sistema de soporte para mejorar aún más toda esta etapa. Estamos trabajando en forma conjunta con otras instituciones como el INCOP, que es la parte de puertos, portuaria del Pacífico, y el Instituto de Pesca, que es el INCOPESCA, asociado a que podemos desarrollar bajo la base científica que tenemos ya proyectos de mayor envergadura que pudieran tener un mejor resultado, digamos, por el tamaño. Precisamente lo que les mostraba ya sería pasar a la idea, esa célula que les mostré al inicio, que era como la propuesta de dónde queríamos llegar. Quiero resaltar un poco también con tema del proyecto, que es un proyecto que está establecido bajo el principio de economía circular. Dentro del Congreso leí que hay una charla y los invito también a que participen en esa charla. La economía circular es una tendencia muy interesante en este momento, básicamente contraria a la economía lineal, que era yo le produzco, usted lo usa y una vez que le encuentra la vida útil, se le agota la vida útil, usted lo bota y yo lo vuelvo a producir. Eso es economía lineal. Economía circular en el tema industrial para el tema del proyecto, básicamente es, ok, terminamos con la vida útil de una estructura, pero le rediseñamos esa nueva vía útil a una nueva vía útil y lo trasladamos a un nuevo sistema. Y eso es economía circular y es una tendencia, digamos, en este momento, y es uno de los proyectos que aplica muy bien para este tipo de economía. Como les dije, pasamos entonces de un aislador desechado a una estructura para convertir en arrecifes artificiales y poder tener una alternativa muy válida de soporte que nos permite una serie de ventajas para poder tener una estructura y formar un ecosistema. Este ecosistema tiene ahorita una posibilidad, ahí con la Universidad de Costa Rica, está el CIMAR, está Parque Marino con MINAE, está un proyecto del Instituto Nacional de Aprendizaje de Lina en la zona sur, que tienen viveros de coral. Y básicamente hemos explorado en algunos seminarios que hemos podido compartir la posibilidad de que pudiéramos anclar en los viveros de ellos estructuras de las nuestras, aisladores individuales para poder colocarles en viveros las estructuras coralinas y cuando ya se hace todo el soporte, se colocarían las últimas piezas ancladas para ya meterle un adelantito al sistema y todavía enriquecerlo un poco más. Esta es la estructura ahora en el 2019 que se hizo un proceso de seguimiento. Podrían ver ahí que ya tenemos
huecos, hay una presencia de algas, las algas son algas calcáreas, ya se están uniendo entre las piezas, las algas están formando su estructura. Lo que sí sabemos es que en varios años difícilmente se llegarían a ver las piezas, sino que ya tendríamos un cuerpo de algas que iniciaron con una serie de Yaxis construidos a base de porcelana retiradas de las líneas de distribución eléctrica. Y de mi parte, esa es la presentación y que quería compartir con ustedes, y de la experiencia que hemos podido tener en este tiempo de innovación y de investigación en el negocio de distribución y comercialización, como bien Vladimir también lo planteaba. Muchísimas gracias a don Vladimir y a don Walter. De verdad que ha sido una experiencia sumamente interesante y linda. Creo que hemos aprendido un montón de estos dos proyectos y bueno, pues de nuevo, ¿verdad? Agradecerles por la participación. Vamos, eso sí, a proceder a la parte de las preguntas porque sí tenemos bastantes consultas de ambos proyectos. Entonces voy a proceder a proyectar, compartir mi pantalla para mostrarles las preguntas. Ajá. Ok, perfecto. Dime. ¿Listo? Ya. Ahora Ajá. entonces voy a proyectarles las preguntas. Entonces tengo aquí unas preguntas que se realizaron para la parte del proyecto de don Vladimir. La primera es, ¿qué tan viable es la colocación de dispositivos de instalación eléctrica subterráneos en nuestro país? Buenas, sí. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí. Ok, perfecto. Bueno, el tema de las líneas subterráneas tiene que ver más que todo con un tema económico y de costos. Lo ideal sería que todas las líneas de distribución eléctrica fueran subterráneas, así no tendríamos problemas de electrocución de fauna, de ningún tipo de averías por las causas diferentes que se generan, y tampoco tendríamos problemas de colisiones, de vehículos contra postes, ni nada de eso. El problema es el costo. Básicamente, por darles un ejemplo, 1 kilómetro de una línea convencional desnuda tiene un costo de 10 millones de colones, más aproximadamente, mientras que el costo de ese mismo kilómetro en una línea subterránea es 10 veces mayor. O sea que si hablamos de 10 millones, 1 kilómetro de línea aérea, esa misma línea cuesta 100 millones de colones en forma subterránea. Entonces esa es como la gran limitante que nos afecta en este tema. Luego tenemos... ¿Perdón? Sí, me refiero a la siguiente pregunta. Sí. ¿Han podido medir el éxito de los dispositivos de barrera para evitar electrocución de animales? Básicamente el éxito lo hemos medido primero usando cámaras trampa y en una segunda instancia dándole seguimiento a los diferentes averías que son producto de la interacción de animales con líneas de distribución eléctrica en las zonas donde ya hemos ido aplicando y hemos logrado notar disminuciones importantes en sitios donde ya hemos aplicado diferentes medidas. Entonces es un seguimiento que se hace casi que trimestralmente, donde le damos mucho valor al tema de las averías, los lugares donde se realizaron o donde se ejecutaron esas averías y el tipo de animal que interactuó, si fue por parte de fauna. Entonces, así vamos comparando y tenemos bases de datos para ir analizando. Okay. Y una última pregunta para don Vladimir, para pasar a las preguntas o consultas a don Walter, es si las medidas, digamos, de la colocación de estos dispositivos y así han venido acompañadas de una campaña de educación ambiental a las comunidades, ¿verdad? Porque de pronto tal vez esas boyas de colores y esas estructuras podrían, pues, de pronto aparecer y no entenderse, ¿verdad?
Bueno, este tema es un tema que todavía tenemos que entrar con más fuerza, ¿verdad? Nos hemos abocado mucho al tema de investigar, de generar diferentes opciones y de trabajar con las comunidades y grupos organizados, pero todavía y falta esa otra parte social de ir un poco más allá, de rotular cada diferente acción para que la gente sepa qué es. Por ejemplo, si ven un mecate colgando encima de las líneas eléctricas de un árbol a otro, que sepan que es un paso aéreo de fauna y que es necesario e importante para que los animales crucen de forma segura y no suceda que simplemente alguien quiera cortarlo y llevárselo como nos ha sucedido en otros sitios. Entonces, esa parte social es una parte que todavía la tenemos un poco en pañales, pero que sí es un componente importante y fuerte que desde la perspectiva social tenemos que trabajar más. Así como también el tema de comunicar esas diferentes medidas de mitigación que se hacen a lo interno de la institución que representamos hoy. Es realmente la información que sale no es tanta como muchas veces quisiéramos algunos, pero eso es política de la empresa y ellos sabrán las razones y manejan las diferentes opciones. Nosotros nos dedicamos al trabajo nuestro, que es investigar y tratar de buscar esas opciones que mejor se adapten a las diferentes condiciones, a los diferentes lugares y sobre todo, pues, minimizar esos efectos negativos como son los accidentes eléctricos de animales en líneas de distribución eléctrica. Gracias. Muchas gracias, don Vladimir. Vamos a pasar a las consultas que se realizaron con respecto al tema de los corales artificiales para don Walter. La primera consulta sería, ¿qué otros proyectos a nivel mundial existen de recuperación de cerámicas bueno, me parece que este ya fue contestado, ¿verdad? Con toda esa investigación que ustedes realizaron, en realidad es un proyecto pionero y la verdad es que es súper orgullo, ¿verdad? De decir que es marca ICE y marca Costa Rica, ¿verdad? Sí, tuvimos la oportunidad de firmar un documental con alguna empresa europea y precisamente venía la periodista, ha hecho diferentes proyectos a nivel mundial, ha generado documentales de diferentes proyectos y además ella me contaba que cuanto menos ellos tampoco sabían que hubiese una propuesta con el tema de aisladores de porcelana. Lo único que me contó, tal vez para compartir con todos los que nos escuchan, es que, y ven, es que en algún sector había habido un hundimiento de algún barco carguero y había habido un hundimiento de una carga de losa sanitaria y que se había evaluado que tenían unos resultados interesantes. Pero propiamente es lo único que me han contado. Fuera de ahí no hemos tenido ningún tipo de experiencia más de la que hemos tenido generada acá para Costa Rica en el proyecto de investigación que tenemos. Perfecto. Tenemos otra consulta, dice, ¿en algún momento se acabará la vida útil a esos aisladores de porcelana en el mar o tienen una larga duración y resistencia? Ok, sí, linda pregunta. Básicamente el tema con todo esto es que, como les contaba al final, digamos, las algas que se empiezan a incorporar dentro de la estructura, lo que nosotros teníamos que salir también dentro de las etapas de investigación era el comportamiento de cuánto podía soportar y que no se fueran a descomponer en diferentes piezas otra vez de forma individual y que fueran removidas por el mar y pudieran estar saliendo en las orillas de playa. A 3 años de los resultados y que era lo que esperábamos que habíamos hecho con la cámara salina, que era añejar precisamente los materiales, nos había indicado de que íbamos a tener una alta resistencia. Lo que necesitábamos era precisamente alcanzar estos 3, 4 años que ya tenemos porque las algas se van uniendo y se van solidificando, es decir, forman una especie de calcio, que ellas se unen y van amarrando las estructuras. Y eso era lo que queríamos. Entonces, posiblemente no vamos a tener
en algún momento dado no se van a ver, simplemente se van a ver las algas que se han ido uniendo en uniones naturales y quedará como una estructura inicial de ese arrecife que está ahí. Tenemos otra consulta y no está colocada aquí porque fue después de iniciar, ¿verdad?, el proceso. Ajá. Es cómo se conectan los aisladores de porcelana en forma de jaxes. Ajá. Lo que usamos es una serie de pernos también retirados de las líneas eléctricas. Para hacer este tema, igual las estructuras se mandaron a la cámara salina y para poder determinar de que no tuvieran ningún tipo de lixiviado. Entonces se hace una serie de pernos, de jaxes, de uniones para poder iniciar. Ahora estamos en una fase, después de haber tenido todos estos resultados, hay una nueva opción que estamos evaluando para hacer una unión más directa y eliminar este tema. Sin embargo, para poder hacer los incrustados de coral de los viveros, siempre vamos a tener una estructura de la cúspide formada por tornillería o pernos. Pero sí, aquí el tema, y lo quiero compartir con todos, cuando les hablaba de los iglú que se habían hecho en Playa Hermosa por esta fundación Condofish, ellos usaron varillas de hierro número 4, comunes usadas en la construcción, y no duran más de, no alcanzan al año y ya se han carcomido, y entonces esa era también otra experiencia que teníamos y que fue un reto también poder diseñar algo que nos diera esa resistencia y ese anclaje que tenemos. Perfecto. Y ya para finalizar y que todos puedan ir a almorzar, una última pregunta, y es, ¿estas estructuras sumergidas a futuro se podrán visitar para hacer buceo recreativo? Sí, vieras que es muy interesante también la consulta. Claro, están en un sitio de acceso público. El tema básicamente acá está en que dentro del diseño del proyecto y cuando estuvimos con Condofish, tuvimos un grupo de 2 empresas de buceo de la zona de Playa Hermosa, y precisamente ellos nos contaban que a raíz a ellos les interesaba tener la posibilidad de tener un sitio no lejos porque podían hacer ese primer ensayo de buceo que se tiene que hacer cuando la gente no sabe bucear, que ellos tienen que tener a una profundidad no muy profunda, valga la redundancia, que voy a hacer la aclaración. El proyecto está a de 8 a 9 metros, dependiendo de la marea, de profundidad. Está a 100 metros de la playa y entonces ellos querían utilizarlo. Esta es la virtud del proyecto. El proyecto se puede ver como turísticamente, se puede hacer diferentes tipos de caminos y diferentes células que permitan hacer usted un recorrido en el buceo. Puede ser un proyecto específicamente para zonas de alta vulnerabilidad, donde se permita la opción de que pueda haber una pesca muy artesanal. Las estructuras no permitirían hacer ningún tipo de pescas con trasmayos o alguna cosa así porque se romperían y nadie iría a pescar bajo ese escenario. Entonces, digamos que le hemos visto una gran oportunidad desde lo turístico hasta lo comercial, hasta la pesca artesanal para subsistencia, y donde podríamos tener lugares que podríamos estar generando una estructura y que los peces puedan regresar y sentirse cómodos en ese sector. Claro, don Walter, no sé si todavía puede contestar una última consulta que nos llegó aquí. Yo no tengo problema. Perfecto. Dice, si otra empresa tiene los mismos componentes, ¿podría coordinar con ustedes en ICI para participar del proyecto de Playa Hermosa? Sí, ya lo hemos venido evaluando. Nosotros tenemos todo el mundo y la mayoría de los lugares están teniendo la misma problemática. No tienen una alternativa para el manejo del tema de la porcelana,
y evidentemente es parte de lo que la investigación en este momento se ha enfocado. Y es factible, lo que pasa es que tenemos que agotar diferentes etapas. ¿A qué me refiero? Ya tenemos una experiencia para Guanacaste, para la costa del Pacífico. Ahora con Vladimir, que está aquí, estamos diseñando, ver la posibilidad de tener una experiencia hacia el lado del Atlántico, donde tenemos corrientes marinas mucho más agresivas y tenemos ecosistemas un poquito diferentes. Y evidentemente queremos crecer, queremos diseñar proyectos. Este proyecto calza muy bien con los objetivos de desarrollo que firmó el país y que están a nivel mundial, y que evidentemente podríamos tener también captación de CO2, porque son algas marinas que tienen alto potencial para todo esto. Y entonces creo que a la fecha tenemos una serie de oportunidades. Ahorita estamos trabajando con una serie de convenios, como les decía, con INCOP y con INCOPESCA, porque al estar en la institucionalidad y en el sector público, pues requerimos hacer una serie de cartas de entendimiento y de acuerdos para poder avanzar con el proyecto. Pero el proyecto, gracias a Dios, ha sido exitoso a la fecha, y hemos tenido, un montón de invitaciones como estas, en el sentido de que nos llaman buzos, grupos de buzos, que ellos están dispuestos a ayudarnos, que el día que haya que hacer, que ellos van. Entonces, se les agradece un montón, y también muy comentarios en el sentido que ayudan a mejorar los proyectos. Esto de la parte de colectores de larvas, nos lo comentó un grupo de pescadores artesanales del sector de Cahuita, que estuvimos con ellos reunidos y evaluamos la idea, y es una excelente idea para incorporar crustáceos, principalmente camarón, langosta, que se pegaría a los mecates y bajarían a la roca más cercana. Entonces podríamos tener, digamos, todavía una mejora, y eso, cada idea la hemos ido implementando, pero sí agotando las etapas. Yo creo que la experiencia acá, y para concluir, es las ideas y los buenos proyectos hay que madurarlos, hay que llevarlos con las etapas, agotando la investigación, porque muchas veces podría llevarse uno una buena idea, pero un mal resultado, y tal vez es por adelantar procesos. Bueno, muchísimas gracias a los dos, de verdad, agradecerles un montón, ha sido sumamente provechoso, ¿verdad? Pues en nombre de los organizadores, Consultoría ECOS, Universidad Técnica Nacional, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, y les damos las gracias por haber participado de esta charla. Ha sido sumamente valiosa, de verdad, excelente que hayan podido, ¿verdad? Pues darnos este espacio, y que las personas lo hayan aprovechado, ¿verdad? Todos los que se han ingresado. Recordarles, ¿verdad?, que en el chat estamos colocando los accesos, ¿verdad?, o enlaces al material que compartieron nuestros expositores el día de hoy, y la encuesta de satisfacción, que les agradecemos llenar. Y además recordarles que ahora a la 1 de la tarde Costa Rica, somos 12:24, es decir, por ahí de una media hora volvemos con más charlas sumamente interesantes. Hay una sobre la relación del COVID con la fauna, y otra sobre alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible. Entonces, no se pierdan la oportunidad. Y verdad, bueno, pues que pasen una feliz tarde, y muy agradecida don Vladimir y don Walter. Para servirles, un placer. Igualmente, un gusto. Feliz tarde. Igual. Chao.